Hola, ¿cómo están amigos? Estamos en el segundo video de los hindúes y las tablas de arco. Como prometí ya di la parte histórica, ahora vamos a explicar más o menos a qué equivalían o a qué equivalen esas relaciones que daban ellos. Bueno, vamos a hacer una cosa aquí sencilla y me voy a imaginar que esta tapa de forma circular, nosotros trazamos dos líneas con las dos reglas. Como ven, las líneas cortan y que vienen a ser los mismos rayos porque vienen desde el centro, cortan a la figura circular, a la circunferencia en dos puntos. Cuando se cortan entre esos dos puntos, hay dos tipos de líneas interesantes. La primera es la medida del punto de corte a la circunferencia si trazo una línea horizontal, aquí con la escuadra. Esa línea horizontal que estoy trazando se conoce con el nombre de cuerda. Ahora, la longitud de la línea curva, si tuviéramos un metro curvo y midiéramos esta longitud, se llama arco. Ojo, la distancia horizontal entre los dos puntos, la que trazo con la escuadra, se llama cuerda. Y la línea curva de la parte de la tapa se llama arco. ¿Qué quiere decir y cuál era la diferencia con los griegos y con la notación moderna? Los griegos, para el ángulo que estuviera acá, ellos medían la longitud de esa cuerda. Si ellos tenían un ángulo acá, de esta forma, ellos medían esa longitud horizontal de esa cuerda, la tomaban en la tabla. La abrían más, el ángulo tal, medían el ángulo y hallaban la longitud de esa cuerda. Tomaban un nuevo ángulo y medían la longitud de esa cuerda. Así sacaban sus tablas. Para cada ángulo medían una cuerda. Pero ¿por qué se dice que para los hindúes y las tablas de arco? Por una cuestión bien interesante. Cuando los hindúes tomaban, ellos no decían que iban a hacer el cálculo con respecto a un ángulo. Iban a hacer el cálculo con respecto al arco. Ellos decían, para el arco tal, para este arco, esta longitud, medían la cuerda. Nuevamente, cuando abrían, no hablaban de ángulos, decían, para este arco tiene una cuerda de tanto. Para este arco tenemos una cuerda de tanto. Para este arco que tenemos acá, tengo una cuerda de tanto. Noten la diferencia. Para los griegos la relación era entre ángulos y cuerdas. Para los hindúes era la relación entre arco y cuerda. No tomaban ángulos. Eso es muy importante de ver acá. Ahora otra cuestión importante es lo que tenemos acá. Esto es bien interesante porque lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Para ellos, lo voy a decir en español porque obviamente no sé hablar en sánscrito, la traducción en sánscrito es esta palabra. Vyasartha era el radio. El radio, la longitud del centro a uno de los extremos. Y a la cuerda, o sea, a la longitud que había, la longitud línea recta de los dos puntos de corte, le llamaban guía, o sea, es nuestra cuerda moderna. Capa llamaban al arco, a la longitud curva entre los dos puntos. ¿Qué pasó? Que hay que tener una transición bien importante. Los cálculos que hacían antiguamente, ellos llegaban y medían esta longitud de arco como cayera y decían, para esta longitud de arco, que era para la capa que tenga, voy a hallar esta guía, o sea, esta cuerda. Con el tiempo se dieron cuenta que era mejor, en vez de coger esta rebanada así, se dieron cuenta que era mejor coger la mitad. Es decir, si yo tengo esto así, como esta parte, decidieron que era mejor usar esta sección, media sección. ¿Y por qué era mejor media sección? ¿Qué les recuerda? Si utilizo media sección, ¿a qué les recuerdo? Miren, la media sección es como nuestra regla que nos forma un triángulo rectángulo. Aquí está. Es decir, si esto lo partía por la mitad, me generaba una forma de triángulo rectángulo al trazarle una horizontal por la mitad, que es la figura que se traslada acá. Lo que quiero explicar acá es que guía era la cuerda.
Cuando empezaron a hacer los nuevos cálculos y tomaban la mitad de esa cuerda, le llamaban ardallía, media cuerda. Y es más, el pedacito medio, que es este de acá, que no lo escribí porque no cabe, se llamaba ardacapa. O sea, este pedazo lo conocíamos como ardacapa o medio arco. ¿Qué sucede? Que resulta que con el tiempo, por la escritura y por la transcripción, o por ahorrar tiempo o por ahorrar espacio, la palabra arda se fue cayendo en desuso y solo colocaban guía y solo colocaban capa. Entonces, es una cosa curiosa que cuando nosotros pasamos esta línea roja es la cuerda como tal. En esta figura la línea roja es media cuerda, pero para ellos resultó ser lo mismo con el tiempo. Entonces, guía era la cuerda total y se llama ardallía. Con el desuso desapareció la palabra arda y terminó llamándose el solo guía. Esta explicación es curiosa, es como tomar esta regla. Yo puedo llamar esto una regla, ¿cierto? Y a esa regla le quito la mitad. El pedacito de arriba lo voy a llamar media regla. Pero con el tiempo, al transcribir y al pasar los papiros o la información, la palabra media no la van usando y quedó regla. Entonces, antiguamente esto era una regla y en épocas modernas también esto era una regla. Eso pasó con la palabra guía y la palabra capa. Antiguamente, guía era la cuerda completa y la media cuerda que se forma al lanzar una horizontal y hallar media cuerda, pues se conoce como guía. La cuerda, la traducción del sánscrito de cuerda, era guía. Para hacer esta figura esto era ardallía, pero se dejó usar la palabra arya y quedó con el mismo nombre, guía. Es algo curioso y bien importante de saber porque pues el que quiere investigar, pues esto es para nosotros que queremos conocer nomás, pero para el que quiere investigar, pues esto puede crear confusión, incluido a mí. Bueno, ¿qué pasó después? Entonces, ya ellos decidieron tomar media cuerda. Entonces, ¿cómo quedaría? Así. Trazaban una línea horizontal y en vez de hacerla así abierta, mandaban una horizontal y generaron una tajada de esta manera, que queda como esta figura, no como esta que queda así. Mandaron una, la convirtieron en horizontal y crearon esta figura de esta manera. Y esa figura, como les digo, de esa manera tiene algo práctico porque me va a generar un triángulo, rectángulo. Ese triángulo rectángulo se forma acá, como lo pueden ver. Entonces, ¿qué fue lo que descubrieron ellos? Ellos lanzaban una línea horizontal y empezaban a medir sus arcos. Dependiendo, cada vez aumentaban el tamaño y empezaron a sacar tres relaciones. La línea horizontal que ellos trazan acá, como en nuestro sistema moderno, nosotros tenemos una línea y la barremos hasta un punto, generamos un ángulo. Donde esa línea inicia es acá, donde termina acá. En el punto donde termina se lanza una línea vertical. Donde esa línea vertical corta se divide en dos partes. Y de ahí vienen las relaciones de arco que tenían nuestros amigos los hindúes. La primera relación se llamaba guía, que es esta línea vertical. Desde el punto donde termina la segunda línea, se lanzaba una línea vertical. Esa línea vertical es el guía. La otra, que está en verde, es donde esa línea vertical cortaba la horizontal. Lo que iba desde ese punto de corte hasta el centro se conocía como cotillía. Y desde el centro hasta el extremo del círculo se llamaba uctramayía. Bueno, ¿y eso qué querrá decir toda esa cosa rara? Pues ahí están, digámoslo así, los padres o las madres de las funciones seno y coseno modernas. Entonces, ellos definieron tres funciones.
Primero, del arco. Ojo, el arco es la curva en negrito que hay desde A hasta B, que en nuestra notación moderna se conoce como S. Entonces, tenemos que el arco AB, la guía de ese arco AB, ojo que no habían ángulos, se hablaba era con respecto al arco, la guía del arco AB es la línea BM, o sea, la vertical. La cotillía del arco AB era la línea OM, la que está en verde, que va desde el centro hasta el punto de corte de la vertical con la horizontal. Y la ultramallía del arco AB era esta línea que está en azul, desde M hasta A o de A hasta M, cualquiera de las dos. Estas tres líneas, esta y esta, son las funciones o las relaciones que encontraron nuestros estimados amigos hindúes. Y fueron sus tres funciones trigonométricas, como sucede hoy en día con el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para ellos eran estas tres: guía, cotillía y ultramallía. Y eran esas tres medidas que le están dibujadas en los colores de las letras, están dibujadas aquí los colores de la línea. Repito, la vertical era guía, esta era cotillía y esta pequeñita de acá se llamaba ultramallía. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven el video donde expliqué las líneas notables, se podrán dar cuenta que la guía viene a ser media cuerda, la cotillía viene a ser la apotema y la ultramallía viene a ser lo que se conoce como flecha o ságita. Entonces, ahí viene la relación. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con las funciones modernas? Hay que tener en cuenta que ellos multiplicaban esos valores por el radio. No hacen como ahora que nosotros tenemos la función seno entre 0 y 1, o lo mismo la función coseno. Ellos hallaban ese número y lo multiplicaban por el radio. Por eso, aquí tengo unas tablas de equivalencia modernas. La guía equivale a R por el seno ¿de qué? De la longitud de arco dividida en el radio. La cotillía corresponde al coseno moderno, con algunas modificaciones. Radio por el coseno de la longitud de arco sobre R. La longitud de arco dividido en el radio nos está dando el ángulo en radianes, que eso lo explicaré después para los que no conocen los radianes. Y la ultramallía, ¿con qué se relaciona? 1 menos el coseno. Entonces, en pocas palabras, para nosotros el guía se transformó con el tiempo en la función seno. La cotillía se transformó con el tiempo en la función coseno. Y la ultramallía se transformó en una función que yo sé que casi nadie conoce. Con B de vaca les presento al verseno. El verseno es esta longitud de nuestra notación moderna. ¿Que por qué no lo usamos? Porque cayó en desuso, fue usado en astronomía y en muchas áreas matemáticas, duró un tiempo, pero cayó en desuso porque la relación de 1 menos el coseno, entonces no se vio como necesario usarlo. Explico, si el coseno var es 0,7, el verseno sería 1 menos 0,7, o sea 0,3. Y pues ese dato modernamente no se utiliza. Está implícito, pero no, digamos así, no se utiliza en las tablas modernas que usamos. Ahora, ¿que por qué tienen esos nombres? Entonces, tienen esos nombres el seno y el coseno por una cuestión muy sencilla. Aparte de que estas funciones fueron las que los antecedieron o los crearon, la palabra guía, cuando la traducen al árabe, tiene una forma y luego cuando se traduce a las lenguas europeas, resultó en seno. Entre una traducción y otra, guía del sánscrito hindú se transformó en la palabra seno. Y cotillía, al transformarla en las distintas traducciones, nos llega como coseno. En pocas palabras, nuestras funciones seno y coseno vienen de la palabra guía. Esa guía, con la forma que se pronuncia, con el respeto de los hindúes, porque no sé la pronunciación, esta palabra guía, como se pronuncie, quiere decir seno y este cotillía quiere decir coseno. No tuvo modificaciones, simplemente fue su traducción a los idiomas europeos. Y ahí tenemos, eso es lo importante de estas funciones.
Lo único es que si nosotros tenemos una guía, esta R quiere decir que si cogemos la guía y la dividimos en el radio, ya tenemos nuestra función seno. Si hallábamos una cotiguía y la dividiéramos en el radio, ya tendríamos el coseno, y lo mismo para el verseno. Si tenemos esta función y la dividimos en el radio, obteníamos el verseno. Que la cuestión de los radios en muchos casos, como expliqué en el ejemplo anterior, era importante por eso, porque cada autor podía usar un radio diferente a su conveniencia. Y a veces en algunos pues no habían especificaciones y era difícil identificar de dónde venían los datos. Ese es el aporte de los hindúes y las tablas de arco. Gracias a esas transformaciones que tuvieron, las relaciones entre el arco, las relaciones entre las cuerdas y los ángulos, hay una cosa bien importante también. ¿Por qué los arcos se transformaron en el ángulo? El sistema radial utiliza que un ángulo de una vuelta completa es 2pi y la longitud de una circunferencia, la vuelta completa, miremos nuestra tapa, en el sistema radial la medida del ángulo completo es 2pi radianes. Pero ese sistema está tan bien armado que también el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio. De ahí viene la relación. Si el radio lo vuelve en 1, ojo, 2pi por r es el perímetro. Si al radio lo vuelvo 1, pues me queda 2pi. Es decir, el sistema de radianes tomó el arco y lo transformó en un ángulo. Y eso simplemente es una relación muy importante que se fue transformando en los años. Usar el arco como una medida angular se volvió práctico y se hizo esa transformación, y por eso es que nosotros hablamos hoy de hallar el seno del ángulo y no el seno del arco. Como ven, esto da pie para entrar en el tema de la trigonometría. Haré un video adicional donde hablaré de la trigonometría en su parte básica histórica y una introducción pequeña, y continuaremos ya en materia. Espero que este video les guste. Nos vemos en uno próximo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Un poquito largo, pero muy instructivo.